Yo creo que a todos nos gustan las flores, las plantas, el mercado ornamental. México es un gran productor de estos cultivos, las flores que son tan hermosas, pero rara vez sabemos a detalle todo lo que producimos y su importancia. Yo creo que este episodio va a rezar vamos a hablar sobre ese tema, sobre las calas y más, vamos a hablar sobre las callas, el secreto del cultivo de plantas ornamentales en México. Y invité a Marisa Velázquez y a Yurisa Fernández de Ornamental Group. Nos van a platicar un poquito del tema. Van a ver, está bastante interesante lo que es hablar de ornamentales. Y como les comentaba, está con nosotros Marisa Vázquez, perdón, y Yurisa Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Agronauta en este atropellado día de julio. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Y tú, Tonati, qué gusto que por fin coincidimos. Ya sabes, igual, y además que nos ayuden a resolver este tema, Yuri, y pues aquí nos vemos. El tema principal, yo lo planteé cuando le invité para participar con nosotros, era callas y más, secretos del cultivo de plantas ornamentales en México. Creo que uno de los puntos interesantes e importantes sobre lo que estamos aprendiendo ahorita sobre qué es el mercado de las ornamentales en México, y pues nada más que alguien que trabaja en este sector todos los días, pues si quieren, díganos más o menos de qué estamos hablando, plantas, flores, qué tan grandes es. Pues mira, México es tiene la segunda área más grande de Latinoamérica, es el segundo productor más grande de Latinoamérica en tema de plantas. Hay que hacer una diferencia, ahorita Yuli nos los cuenta un poquito más a fondo, pero a la diferencia, lo comentamos antes de entrar, que decíamos, hay un tema de planta de corte y hay otro tema de planta, la planta perdón, la flor de corte y la planta de maceta. La diferencia es más o menos, vamos a decir que son 13,000 hectáreas de cultivo de planta ornamental en México, plantas y flores, 11,500 vamos a decir que son de flor de corte y el resto son de maceta. Entonces, sí, el principal cultivo en México es para la flor de corte. Una de las principales festividades pues es el Día de Muertos con el cempasúchil, toda esa flor que no lleva tierra, que no está en una maceta, de eso estamos hablando, lo que son las rosas, lo que son los claveles, la gladiola, etcétera. O sea, que son un montón de cultivos, ¿no? Y, Muchísimo. y por ejemplo, a mí me tocó ver algunos invernaderos, como platicaba también, que a veces manejan 100 variedades de una sola planta en una sola empresa. ¿Qué tan variable es y qué especies son las que dominan? Bueno, las que dominan son prácticamente de follaje o de flor muy hermosa, como es la cala. También han predominado mucho las orquídeas últimamente en estos años y la belleza de los anturios, ¿no? Que son algunos de los cultivos que hemos manejado y hemos visto en las explotaciones de ornamentales. Explotaciones, o sea, anturios y algunas plantas por épocas, ¿no? ¿Cuál diferencia habría entre las de corte? Yo creo que esas que regalamos con ramos, por épocas del año, Día de la Madre, después escuchados que son por etapas, ¿no? Día de la Madre, Día de San Valentín, a veces diciembre, y algunas son para exportación, ¿no? Porque por lo que he visto, esas son como que las que más dominan el tema, que se van para exportación a Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, y las otras que, que son, bueno, que no son de corte, como el anturio, las calas, todo esto, ¿tienen época también o se manejan más estable el mercado? Sí, bueno, algunas tienen época, pero por ejemplo, un anturio y una orquídea la puedes producir en toda época del año, al igual que la cala, pero con diferente manejo en luz, humedad, este, nutrición, etcétera, ¿no? Ajá. Pero sí se pueden producir todo el año y estas pueden ser, pues es más larga su duración, por Ujú, así decirlo, en los hogares, ¿no? ujú. exacto. O, Sí, o para la venta al público, en los puntos de venta puede ser más rentable que Ajá. una flor de corte que te va a durar de 8 a 10 días, su turgencia y su brillosidad de la flor, y pues llega a su punto de senescencia Ajá. y pues ya, ¿no? O sea, ahí acaba el ciclo. Ujú. Y una pregunta, que así de manera muy genérica, genérica.
¿qué es más difícil producir? Los invernaderos ornamentales, ¿qué tipo de tecnología podría decir que se tienen de manera muy genérica? ¿Media tecnología, alta tecnología? ¿Puede ser muy variable? ¿Qué opinan al respecto? Es media y baja. Las estadísticas que nosotros tenemos en el Consejo Mexicano de Flores y Plantas de México, de flores y plantas, es que tenemos un 1% o menos de invernaderos de alta tecnología, que son dedicados, como bien dice Julie, a cultivos de alto valor, tales como la orquídea, por ejemplo, o el anturio, que necesitan condiciones súper específicas y que además tienen un proceso de cultivo bastante largo, más de 9 meses en algunos casos, depende de en qué etapa se adquiera la plántula o ya sea la planta semiterminada, semimadura, etcétera. Entonces, dependería mucho de qué etapa es donde empiezas el cultivo para saber cuántos meses todavía hay que dedicar tiempo y cuidados a esa planta. Entonces, para los restos de los cultivos, la mayoría van de media a baja tecnología. En la flor de corte, por ejemplo, la rosa, como son cultivos a campo abierto en muchos de los casos, y sí hay cuidados, pero son mallasombras, son algunas, no necesitan quizá mucha refrigeración o no necesitan condiciones de luz más que las solares, entonces, y ellos van mediando las sombras, entonces ahí la tecnología que se requiere no es muy alta y el cultivo se da en buenas condiciones. Sin embargo, sí hay un par de invernaderos que tienen mediana o alta tecnología para el cultivo de rosas cuando estamos hablando de estas empresas que se dedican a la exportación. Pues, algunas están en la zona de Toluca, otras están en la zona de Jalisco, que ellos sí tienen alta tecnología porque su rosa prácticamente toda es para la exportación. Sí, y aquí que decías bien importante que hay zonas del país donde se producen los ornamentales, ¿no? Principalmente Morelos, Estado de México, son los más fuertes en producción, Querétaro, no sé qué otras partes del país y cuáles son las especies que más predominan. Mira, el Estado de México es el más grande, es donde hay más producción, toda la zona de Tlacomulco, Yuli. Sí, Villa Guerrero también, ¿no? Guerrero, Ixtapan de la Sal, recuerdo otro, bueno, Toluca, creo que son los más predominantes en zona. Exacto. Después tenemos a Puebla, efectivamente tenemos también a Morelos, a Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, hay algunos cultivadores importantes también en Chiapas. En Querétaro hay unos cultivadores de rosa, no es tan grande todavía la zona del cultivo, es una zona relativamente pequeña todavía. Y el 80% de la producción se queda en el mercado local. Solamente el 20% va para export. 20% va para exportación, ok. Yo tenía esa idea de que era mucho el tema de exportar las flores, ¿eh? Se me hace muy revelador el dato, porque entonces quiere decir que somos bastante consumidores de plantas de ornato en México, ¿no? Exactamente. Oh, Sí. Y estoy te digo, leyendo es que se hizo una encuesta porque desafortunadamente al mercado le falta mucho desarrollo todavía, entonces estamos compilando números para poder entender en qué posición se está y hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, estos números que te estoy dando es porque ya los revisaron y estamos hablando de que somos alrededor de, nosotros no producimos, nosotros vendemos el material vegetativo, 10,000 productores más o menos en todo México. wow. Los grandes, sí. Son cultivos muy importantes, de verdad. Las Pero no plantas son tantos productores entonces, 10,000 no son tantos. Para el ornamental no es tanto. Pero prácticamente son quienes, la planta que llega, tú estás en Jalisco, la planta que llega a Jalisco, nosotros hemos visitado productores allá y van y la buscan en estos estados que te estamos comentando y la planta viaja hasta esa zona. Entonces, los productores que están especializados en eso generan grandes volúmenes de planta y ellos se dedican a distribuirla o la tienen lista para las distribuciones en centros de acopio, en algunos casos, como en Morelos hay uno muy conocido que se llama Conaflor, que es una concentradora en donde están varios productores unidos en una asociación y ellos nos apoyan, ellos apoyan a los productores para tener en exhibición ahí toda la planta y después de eso llegas ahí, tú puedes comprarla
y ya te la llevas al estado donde tú quieres hacer la venta final. Ok, y bueno, y aquí me estás dando, me da idea de algo bien, bien interesante, o sea que la, la capacidad técnica que tenemos para producir ornamentales en México, desde el punto de vista tanto de infraestructura como de profesionistas que se dedica a esto, ¿qué tan alto es? ¿Qué tanta gente se dedica a esto? O sea, hay mucha gente que se lo hace, hay oportunidades de crecimiento, hacen falta profesionistas, hace falta investigación, en general, así, porque supongo que es algo muy complejo de responder, pero así a lo que ustedes ven en el mercado, así que me digan, no, ¿sabes qué? Pues sí, casi no vemos gente que se dedica a esto, o es muy difícil entrar, ¿cómo lo ven? Por ejemplo, no es difícil entrar al mundo ornamental. De hecho, por ejemplo, el cultivo de la cala, pues es un cultivo muy, muy noble, por así decirlo, muy fácil de producir. Sí necesita algunas especificaciones, pero no es tan complejo. Hay personas que bueno, yo que estoy en el área de ventas, les interesa el cultivo y me dicen, no, pues quiero empezar, ¿no? Pero pues con poco. Y lo que buscan más es la asesoría técnica. Entonces, yo creo que sí hay interés de las personas, de muchos productores que se dedican a otros cultivos como hortalizas o follajes, etcétera, pero les falta información del mundo ornamental, ¿no? O sea, de que ellos piensan que es muy complejo su, su producción, cuando en realidad pueden empezar con cultivos, pues, que son manejables con malla sombra, en el patio de sus casas, así, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, más que nada. Igual un poco de desinformación sobre esto. Por eso sí, yo creo que sí es importante platicar sobre el mundo ornamental y que las personas conozcan esta parte, ¿no? De que no es tan complicado. Sí, es que sí, fíjate que esa idea tengo yo de que es complicado. Bueno, de por sí que yo las conocí en la expo del Green Tech y veo así, llegas al lugar donde estaban los stands atascado de flores, bien bonitas, y dices, bueno, yo quisiera tener algo así de producción, ¿no? Y por lo que veo es, sobre todo, como todo en el agro, ¿no? Mucho trabajo, pero también una buena apoyo técnico y sobre todo saber escoger bien el El agronegocio. Exactamente, creo que va mucho por ahí. O sea, ¿con qué cultivo quieres empezar? Honestamente, por más que amemos las orquídeas, y la orquídea es un cultivo precioso, está de moda, está en todos lados, pero no cualquiera puede producir una orquídea, se necesita mucho tiempo y sostener la inversión por un tiempo prolongado. Entonces, te necesitas invertir en tecnología, invertir en profesionales. En México no es una cultura, el grower de orquídea es una persona súper específica con conocimientos muy tecnificados, muy tecnológicos, que regularmente incluso vienen de otros lugares, no son de México, pero también en México tenemos la universidad, me corriges, Julie, si me equivoco, es la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿verdad? La Sí, UAME. Sí, la UAM. ellos ellos tienen una especialización en ornamentales y ellos trabajan con nochebuenas y trabajan con rosas y de ahí ha habido egresados súper importantes. Por ejemplo, conocemos a Héctor Cotero, que es uno, que reproduce rosas y él hace importación de genética de rosas y él se encarga aquí en México de esa parte, una parte muy importante. Y hay otros personajes que egresaron de esa universidad realmente importantes y que han hecho una diferencia aquí en el mercado mexicano, en tema de cultivos. Entonces creo que sí está, creo que como bien dice Julie, creo que lo que falta es quizá un poquito más ponerlo a la luz pública y dejar de ver el cultivo ornamental como algo casero, vamos a decir, sino como algo ya profesional, porque a veces es relativamente sencillo reproducir la planta, entonces en lugar de comprarla voy y me robo cachitos de cualquier lado, lo cual es muy ilegal, eso también quiero aprovechar ahorita para que hoy Eso quede dejémoslo sentado. al final, dejémoslo, porque es un tema muy No se severo, hace, lo hablemos al final, porque sí. por favor, sí, Oye, no pero se hace. o sea, y creo que esa parte es bien interesante porque yo cuando me tocó estudiar hace 20 años, 25 años, me tocó estudiar, yo soy biotecnólogo y me tocó muy de moda el tema de los cultivos in vitro. Entonces, inclusive yo trabajé cuestiones in vitro de melón. Y uno de mis compañeros trabajaba en orquídea. Y eran los primeros que hicieron pininos haciendo cultivo de tejidos de orquídeas. Y sí, bien contentos de que, y también las plantas esas, las carnívoras, hicieron sus pininos ahí. Era lo que estaba de moda en aquel entonces.
Pero ahora viene el siguiente punto, que es a donde quiero llegar. ¿Las plantas ornamentales principalmente se producen por cuestiones in vitro o hay forma de semillarlas o esquejarlas? ¿Cuál es la tendencia actual del mercado? ¿Qué es lo que más le conviene? Por ejemplo, yo sé que hay unas plantas que son por bulbo, otras que vienen ya plántula, otras que las compras, pero ya creo que comprar semillas es un poco irrisorio y no tan sencillo ni tan pensarlo, ¿no? ¿O cómo es ahora? Bueno, pues como dicen, hay de todo, semillas, bulbos, plántulas, pero en mi experiencia es un poco más fácil reproducirlo en bulbo, en bulbo. En semilla viene mucho, pues, que no germinen todas, que no tengan un buen porcentaje de germinación, ¿no? O que no sepan manejar la planta desde semilla. En plántula corremos el mismo riesgo a veces, ¿no? Con el manejo mecánico que se le da a la planta para llegar al productor. Pero, bueno, depende de las personas. En bulbos, como se los mencionaba, pues sí es un poco más sencillo la reproducción de estas plantas ornamentales, como lo es la lili, el gladiolo, y ahorita la cala, ¿no? De la que vamos a platicar. Este, es más sencilla su producción de flores. O sea que hay que pensar más que todo. Yo creo que aquí lo que capto principalmente de la plática es dos cosas. Primero, haz un buen plan de negocios y después asesórate bien de qué es lo que vas a producir para que tengas un buen mercado. Y la tecnología es como que lo que es en consecuencia. O sea, te van a puedes hacerlo así desde tengo 2 macetas y empiezo, ¿ok? O quiero poner un invernadero de 10,000 metros, pues se puede hacer. Todo no es tan complejo siempre y cuando tengas estos balances técnicos, ¿no? ¿Qué Sí, opinan al mira, respecto? el tema, por ejemplo, como dice Julie, el bulbo tiene un tiempo de vida un poquito más prolongado para poder viajar, porque muchos de los bulbos vienen de otros países de Holanda, por ejemplo, principalmente. De hecho, nuestros proveedores principalmente están en aquella zona. Holanda es un gran productor de plantas, de mejoramiento genético sobre las plantas. Muchas de las orquídeas, Phalaenopsis específicamente, que son unos de los cultivos con los que nosotros hemos trabajado, vienen de allá. Si bien la planta no es de esa zona, como sabemos, en algunos, por ejemplo, mucha la desarrollan en el área de Taiwán, pero ellos hacen las mejores genéticas. Entonces, esa planta es un poco más delicada y viajar desde allá, pues implica ciertas condiciones de su transporte, cierta cantidad de luz. El tiempo es muy limitado para hacer la importación, porque si no la planta empieza a estresarse muy rápido. Entonces, ahí es donde reside la diferencia, ¿no? Entre traer un bulbo y traer una plántula. En este caso específico, vamos a hablar de la planta de orquídea. Pero también hay otras plántulas que son relativamente sencillas de importar, vamos a decir, como algunos follajes, que nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos también desde Holanda. Entonces, esas plantas vienen dentro del sustrato y el tiempo para poder importarlas nos da la oportunidad de que lleguen en buenas condiciones. Y como bien dice Julie, el manejo mecánico es vital y tienes que tener muy buen control desde cómo se empaca, cómo llega aquí, se hace el proceso de la importación y cómo se le entrega al cliente. Y en el tema de los esquejes, de hecho, pues la planta de Nochebuena, que es uno de los cultivos más importantes de México en las temporadas de diciembre, prácticamente toda esa planta se reproduce a partir de esquejes, de plantas madre, o llegan directamente los esquejes, o como te digo, la planta madre, y así se hace la reproducción. Entonces, ¿de qué depende que tengas una plántula, una semilla o un esqueje? Depende del cultivo que quieras hacer y también de los conocimientos, como bien dice Julie. No es lo mismo querer reproducir un bulbo que querer reproducir semillas, ¿no? Yo creo que eso aplica para todos los cultivos, o sea, no es lo mismo, necesitas tener cierto expertise y ciertas condiciones para poder reproducir a partir de semillas. Sí, y también creo que es bien interesante aquí, por lo que veo y por lo que es el negocio de ustedes, es no tanto que yo compre semillas o que yo compre, o sea, yo quiero empezar desde cero, no sé, empiezo desde semilla o empiezo en reproducción in vitro, porque por lo que yo sé eso es muy costoso, requiere mucha tecnificación y pues no es tu negocio, o sea, tu negocio es producir flores. Y para evitarte ese tema, yo creo que la idea principal del productor debe de ser, vamos a traer especies que te dan ese porcentaje de germinación que yo requiero o de éxito, y no lo voy a poner en un volado de poner un laboratorio o un proceso de
de reproducción in vitro, mejor vámonos directo a la producción, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Marisa. Sí, y fíjate que ahorita le doy la palabra a Yuli, pero fíjate que también hay un tema, en el tema, por ejemplo, del alimento, y lo platicamos con Yuli la vez pasada y con los chicos del equipo también, que decíamos, finalmente, si tú necesitas comer tomate, necesitas el tomate, o sea, no, y no preguntas qué variedad de tomate es, salvo que ubiques, ¿no? El saladedo, ubiques el cherry, pero para ti tomate es tomate, lo ves cuando lo ves en el súper, ya no preguntas qué variedad, es tomate, se acabó. Pero cuando tú ves una orquídea, no. O cuando tú ves una cala, no. Cuando tú ves un anturio, no. Cuando tú ves una planta de follaje, no. Y es un tema de moda. Tú quieres una planta que no tengan las vecinas y que no hayas visto. Puede sonar curioso, pero es cierto, ¿no? Sí, O sea, estamos buscando qué es lo que tienen y queremos tener la planta. Entonces, el mercado ornamental es un mercado muy dinámico, muy dinámico. Porque sí está la Nochebuena. Ahorita Yuli, que ha entrado yo no he entrado nunca, creo, a un invernadero de Nochebuena, pero creo que Yuli sí, porque son muy pocos y la verdad es que no he tenido yo esa oportunidad, he entrado con otros cultivos. Pero en el tema de la Nochebuena es lo mismo que tú decías, o sea, es Nochebuena y nosotros ubicamos la roja, pero ya hay amarilla, hay blanca, hay rosa, sí. No sé, Yuli, la vez pasada que tú entraste, ¿cuántos invernaderos son dedicados a eso? ¿Invernaderos de qué, perdón? De Nochebuena. Más o menos eran como unas 3 hectáreas, más o menos, de pura Nochebuena. Y y pues los productores, por ejemplo, de Tetela del Monte, sí, es Tetela del Monte, en Cuernavaca, Morelos, producen a gran escala, ¿no? Y se les ha quedado a veces, ¿no? Bueno, ahora que estuvo la pandemia, fue donde la sufrieron en ese aspecto. Pero poco a poco van recuperando su mercado y atrayendo a más gente, porque como dice la licenciada Marisa, lo que la gente quiere es diversidad, y eso es lo que queremos ofrecerles, ¿no? A los productores. Diversidad en su mercado, diversidad en colores, en tamaños, en maneras de vender su producto. Entonces, pues sí, ¿no? Las Nochebuenas, el cempasúchil ya son de temporada, ¿no? Pero tú puedes tener como productor, como en un punto de venta, algo diferente, algo que atraiga al mercado. A mí me ha tocado personalmente con personas que yo conozco, amas de casa que me preguntan, ¿no? Porque saben que trabajo en el área ornamental y me preguntan, oye, es que mira, vi esta foto en tal lado, ¿no? En Pinterest, por ejemplo. Me mencionaban de una orquídea azul, ¿no? Me dicen, ¿me la puedes conseguir? Entonces le digo, pues sí, sí la puedo conseguir, pero no es azul, ¿no? O sea, la gente la pinta para que sea azul, una orquídea. O sea, no descarto que a lo mejor en algún momento, pues, con toda la tecnificación que hay en Holanda y Nueva Zelanda, pues, en algún momento llegue a ver una orquídea azul, ¿no? Pero la gente, eso es lo que busca, nuevas cosas, ya no lo de antes. Sí. Sí, y también te pones a ver, por ejemplo, en Instagram, gente que se dedica a coleccionar orquídeas. Y no creas y además tienen un costo impresionante. Una orquídea puede costar mucho dinero. Y además que su manejo y aparte lo cuidan mucho. Y bueno, yo creo que mi mamá, que en paz descanse, lo que más le gustaba era tener sus orquídeas las quería como si nada, y prácticamente las heredó. O sea, ese tema, mis primas las heredaron. O sea, es muy interesante el ver que tenemos esa costumbre de cuidar nuestras plantas, ¿no? Exacto. Sí. Y también me recuerdo mucho ahorita la historia del famoso tulipán negro, ¿no? Allí en Holanda, ¿no? Cuando se hizo el primer tulipán negro y lo vendieron, o sea, lo subastaron, pagaron muchísimo por él. Estamos hablando de 1600, que fue un gran logro para esta idea. Y el primer tulipán creo que lo cambian por una casa, ¿no? Una no, cosa. porque hace caballos, un montón, fue un escándalo, un tulipán negro. Sí, ese es el deseo de las plantas de ornato, ¿no? Porque quieres tener, como dices, Julie, quieres tener algo que nadie tiene y que tú lo presumas y tú lo atesoras, ¿no? Sí, las plantas en el caso de las plantas de ornato, en las calas, todo esto es un tesoro, ¿no? Por eso es un ornamento. Y aquí vamos a entrar al punto medular de esto. Yo le puse el título de calas, pero realmente no las conozco. Dice, bueno, sí las conozco, pero no las he puesto ese nombre, ¿no? Platíquenos un poquito
¿De qué se tratan las calas? ¿Qué son? ¿Y de qué hablamos al respecto? Sí, bueno, pues las calas son del género Santadeschia. Es un género que es compartido, bueno, lo podemos asociar las calas con el cultivo, perdón, se me olvidó. Alcatraz. El alcatraz, ajá, se me olvidó por un momento, el alcatraz. Solo que, pues, la cala es de menor porte, es como más para interiores. Ajá. La cala tiene un cierto tiempo de senescencia, y el alcatraz, pues, por lo contrario, ¿no? Sigue con su follaje y después sigue con sus flores. Pero lo que es atractivo de una cala son los colores. Los colores y las variedades, el número de flores impresionante que puede tener una cala. Llega a tener de 18 a 20 flores por maceta. Wow. Ajá. Igual depende mucho, pues, del manejo que se le dé a la planta. En la producción de cala implican muchos factores, ¿no? La humedad, la luz, la nutrición, el tipo de suelo en el que va a ser sembrado o el tipo de sustrato en el que va a ser sembrado dentro de una maceta. Este sustrato debe de ser muy drenado, pero que también retenga mucha humedad. Entonces, también lo que nosotros intentamos hacer es recomendar este tipo de sustratos, hacerles una recomendación específica, ¿no? De los sustratos que nosotros hemos manejado en nuestras experimentaciones para que pues no se queden, ¿no? Con lo de siempre. Siempre la gente suele comprar hojarasca, Tierra de hoja y todo eso. tierra de hoja, sí, sí, y tal vez pueden funcionar, pero no pueden ser tan, ¿cómo se dirá? Eficientes probablemente, ¿no? Exactamente, eficientes para que tengan una buena producción la cala. Sí, y Entonces, fíjate que ese es un tema que hemos platicado aquí en Aeronauta. Hemos platicado bastante el tema de que comprar tierra no es una buena opción. Compra sustratos y los compras en el súper, en tiendas especializadas, porque eso es, la tierra es como si pusieras una microbiota muy fuerte, microbios y todo, insectos, a una planta que tú quieres tanto. O sea, comprar plantas, comprar tierra no es buena idea. Debes de comprar un sustrato que ya viene preparado, viene listo, y viene, pues, hasta cierto punto inocuo para la planta, o sea, que no le va a provocar una enfermedad, ¿no? Y creo que es en este Además caso. del impacto también que tienes en las áreas de donde se extrae esa Claro, tierra, ¿no? La sí, tierra lama, la hojarasca que comentan, todo eso todo ese tipo de tierras, efectivamente, no son adecuadas ni para la planta ni para el ambiente. Entonces, como bien dice Julie, lo que nosotros buscamos, pues, es tratar de hacer recomendaciones. La recomendación no es genérica, o sea, no podemos decirte ahorita, no, y vas y le pones tanto de esto. Tiene que ser, ¿por qué? Porque la humedad de Jalisco no es la misma que la humedad de aquí de Bajío, que la humedad que ellos tienen allá en Morelos. Entonces, ahí va cambiando y pues como es un bulbo, ahí sí es primordial la cantidad de humedad que debe de retener cada sustrato para que el cultivo se dé de manera exitosa y puedas ver estas 18 o 20 flores que ahorita me gustaría que Julie nos contara qué colores son los que tienen, porque creo que es ahí en donde está la parte impresionante de la cala, de poder ver una flor negra que muy pocas veces se ve, por ejemplo, y que es de verdad elegantísima y que sí es muy cotizada además. No es el tulipán negro, pero es nuestra cala negra. sí, como dice Lali, tenemos una gran variedad de calas en tanto colores. Los principales que hemos visto es el naranja, amarillo, blanco, que es un poco más común que podría, pues, compararse con el alcatraz. Bicolor, que es entre negro morado o blanco morado. El negro, morado, rosa y rojo. Ahorita ha salido al mercado una variedad híbrida que se llama Red Symphony, que es de las más cotizadas. De hecho, ganó un premio en Colombia, por ser la flor más vistosa, más bonita, más brillante. Entonces, creemos que la cala tiene un buen futuro igual aquí en México. Podemos hacer eso, podemos introducir más este cultivo para que sea más conocido.
Ya sé cuando me porte mal que tengo que comprar. Pero bueno. Sí, Okey. esto es muy lindo. Imagínate tener estos colores, como dice Yuli, creo que la parte más bonita del cultivo es que es una flor aterciopelada Ajá. con colores muy brillantes. Entonces, se está usando mucho, lo puedes usar como en maceta, como bien lo comentó ella, pero también hay quien ya está haciéndolo en cultivo de corte. De corte. Entonces, Ujú, para poder hacerlo, lo único es que la variedad que se maneja es un poquito más alta en ese ujú, sentido. Ahorita Julie nos puede decir más o menos qué medidas son, pero con eso tú puedes hacer, son para ramos, principalmente para arreglos de alguna festividad. ujú. Lo veo muy poco en ramos que haya en florerías, lo hemos visto mucho más enfocado en algunos eventos porque sí es una planta que es muy distintiva, entonces se pide más para ocasiones Guau. Sí, de hecho, el corte, como se los mencionaba, de la maceta es de 80 centímetros, Ujú, pero pues ahora se ha incursionado, por ejemplo, yo tuve a una clienta, por así decirlo, una persona que estaba en rosa y empezó con el cultivo de la cala. Entonces nosotros manejamos por calibres la cala, pero estábamos en un error porque creímos que dependiendo del tamaño del bulbo iba a ser el tamaño de la flor, pero no. Estábamos en esta disputa, por así decirlo, pero no, es más el manejo que se le dé a la cala. Es manejar la luz, más que nada. La luz y la humedad son predominantes en tanto la altura de la cala y el color. Esos son muy, muy predominantes, es lo que debemos de cuidar más. Entonces, pues aquí hicimos pues una experimentación con esta persona. Ella es de de Villaguerrero, perdón. Y le encantó el cultivo, le encantó. Ella lo exporta también no recuerdo bien a dónde, pero lo exporta. No, creo que me parece a Texas, algo así. Pero es un buen cultivo igual para corte. Sí, entonces sí sería más la asistencia técnica que se les dé a las personas, pero deben de determinar qué es lo que quieres, una flor de maceta o una flor de corte. Entonces, ambas son buenas opciones, tienen un buen margen de ganancia, y también es muy, tanto el margen de ganancia como el margen de inversión, Ujú. la verdad se contrastan muy bien. Okey. Pues, me parece bastante interesante. Y creo que aquí hablamos del tema del negocio de la cala, ¿no? O sea, el negocio de las flores, porque ya, les voy a pedir, por favor, que nos envíen flores, que me envíen fotos de las flores para ponerlas aquí en el episodio. Sí, Este, claro. y pues, o sea, los radioescuchas, les ponemos en las redes sociales para que las vean y sepamos de qué nos estamos perdiendo, ¿no? Por no conocerlo. Oye, pero creo que ahora viene el motivo de la visita, porque a mí me pareció interesante que van a tener un inicio de un curso, ¿no? De una capacitación para darle más realce a esto. ¿Cuál es el plan, Marisa y Yuri? ¿Qué van a hacer ahorita? Tienen un Facebook Live para empezar con el tema, ¿no? Sí, sí, mira, la idea es un poco esto en el Facebook Live, es hacer una presentación, qué es la cal, Ujú, cuál es físicamente que puedas verla, esto que comentaba Julie de los calibres, porque si tú ya estás un poco en el mundo del ornamental y ya conoces los bulbos, sabes que se manejan por calibre y pasa esto que decía Julie, ¿no? Que dices, es que yo quiero un bulbo de este tamaño porque quiero unas flores de esta tamaño, que dice, no, no, espérame, es que sí, pero no, o sea, sí, pero lo que te vamos a sugerir es que no compres el bulbo de ese tamaño que te va a salir mucho más caro. A lo mejor con el manejo que le demos a un bulbo regular puedes lograr lo que tú quieres. Primero necesitamos saber qué quieres y a partir de ahí nosotros te podemos apoyar y dar seguimiento para que lo logres. Ese es por un lado. Y por otro lado es y lo mismo. Ahora vamos con el otro público. Dices, no conozco la cala, no sé qué es la planta o no conozco el mundo ornamental. ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, la sugerencia en este sentido fue pues vamos a empezar con la cala. ¿Por qué la cala? Porque es un cultivo, ahorita Julie va a corregir porque ya dijeron, yo no soy la agrónoma aquí, pero más o menos el cultivo creo que tarda 3 o 4 meses, ¿verdad, Julie? Más o menos en estar listo. Bueno, en primavera son 10 semanas. 10 semanas en otoño-invierno, si llega a ser de 2 a 2 meses y medio. Ujú. Exacto. Entonces, es un cultivo rápido que nos permite tener varios ciclos de cultivo. oh, Sí. interesante.
y de corte, ¿no? Supongo que ahí entonces viene algo interesante por el tema de agronegocio, ¿no? Sí, de hecho, como lo mencionaba Lali, pues dependiendo de igual del ciclo, ¿no? O sea, hay cultivos que realmente no se pueden producir todo el año, pero la cala es uno de los cultivos ornamentales que en mi experiencia he visto y que todo el año se puede producir. Obviamente con diferente manejo, ¿no? En primavera-verano es más rápido su producción. En 10 semanas ya tienes una planta terminada, en 10 semanas recuperas tu inversión. Entonces, también obviamente vamos en el live a platicar sobre esto, sobre a qué mercado te quieres dirigir, para que sea rápida tu recuperación. recuperación. Ajá, El así es. retorno de inversión, ¿no? Sí, nada más y tener, y también especificar, porque obviamente en verano es un poco más, en primavera-verano es un poco más rápido, pero también corres un poco más de riesgos. Ahorita que tuvimos estas sequías importantes en abril-mayo, por ejemplo, pues también hay que vigilar esa situación. Entonces, ¿qué dices? ¿Me quiero arriesgar ahí o espero a los meses un poco más fríos y más húmedos? Depende mucho de la zona en la que estés, porque no es lo mismo estar en Puebla, ya lo hemos comentado, o en Villa Guerrero, donde el éxito del cultivo es muy bueno, a que quieras hacer un cultivo específicamente en la zona que yo vivo, ni casero, de cala en Bajío a 36 grados, ¿no? Entonces, creo que hay que ir, para eso es el taller, para eso es la masterclass, para que puedas decir, ok, aquí es donde yo estoy, esto es el cultivo de la cala, esto es lo que la cala te puede ofrecer. Entonces, a partir de ahí, que puedas tener una inversión en ornamental, para que puedan diversificarnos. Me ha tocado ahorita con otro producto que tenemos, visitar algunos invernaderos de hortaliza y en algún caso de tomate me comentaban, dice, es que yo tengo desocupado mi invernadero, no recuerdo ahorita los meses, pero dice, yo tengo desocupados 2 o 3 meses el invernadero o con baja producción. Entonces, yo podría estar produciendo, en ese momento la persona me dijo el ejemplo de Nochebuena, decía, yo propuse que hiciéramos Nochebuena para regalarle a la misma gente que trabaja con nosotros, ni siquiera es para venderla, para que sea nuestro regalo, ¿no? Entonces, o hacer cempasúchil por lo mismo, dependiendo en la zona de Michoacán que estés, pues ya tienes, porque es una celebración muy grande. Entonces, es eso, es ir entendiendo la diversidad, es ir entendiendo que también el mundo ornamental aquí está, que también tiene mucho que ofrecer, que también en México lo vendes, ya te lo comenté ahorita, el 80% de lo que tú produzcas Sí, se va a vender aquí en México tan. sí, No hay ese es un gran dato que yo no me los... Yo imaginaba que era más exportación, fíjate. Y por no preguntar, ahora ya pregunté. Vamos a hacer un poco de análisis de datos al respecto. Pues yo creo que me queda bien. Y el último tema que dejamos libre, vamos a platicarlo. ¿Por qué no robarse las plantas? ¿Por qué no es bueno? Julie, porque luego yo me apasiono con eso y vamos a tener ahorita, pero que Julie nos diga sí, ¿por qué no la planta? Pues igual implica mucho en esto, ¿no? En el trabajo que hace un productor mexicano, que se esfuerza, ¿no? Por, por producir una planta y que alguien más la reproduzca, pues, por así decirlo, ¿no? Ilegalmente. Yo creo que es un poco igual de cultura que debemos de tener para que nuestro México, nuestro mercado crezca en Ujú. en esto de los ornamentales. Sí, eso es lo que Y también es Sí, propiedad intelectual, ¿no? Porque pues, exactamente. Esa planta fue desarrollada genéticamente por alguien, ¿no? Invirtió muchos años para mejorar todos estos colores de orquídeas que vemos, todas estas mismas calas que estamos viendo, años y años y años de significación, inversión, para que hay unas plantas que no son fáciles de reproducir. Una orquídea, afortunadamente, es complicada de reproducir, un anturio es complicado, una cala es complicada por sí misma de reproducir, es decir, no nos vas a comprar un bulbo y a los 2 días ya vas a tener, o al terminando ese ciclo vas a tener 8 bulbos, no. y Es por eso, ejemplo ajá, adelante. perdón. Y por No, ejemplo, no, no, eso es lo que diferencia, ¿no? Este cultivo, porque un alcatraz sí suele reproducirse así. O sea, un sí, alcatraz sigue su producción, puede sacar camotitos, ¿no? Por así decirlo, bulbos. Y una cala no. Una cala es más, por así decirlo, exclusiva. No es tan fácil su reproducción. Su reproducción es por micropropagación ok, en in vitro, curioso. en Ajá. semillas, pero
pues estos procesos son muy largos y no se hacen aquí, se hacen en un laboratorio específico. Entonces, yo creo que esa es igual una de las ventajas de este cultivo. Okey. O sea, que Sí, sí haces y un proceso de producción de calas, tienes una exclusividad de producción y obviamente tienes un mercado, pues, de lujo, por así decirlo, y cautivo, ¿no? Qué interesante. exacto. Pues yo Sí, creo que sí. y en el otro sentido, nada más para concluir, sí decir que por favor sí tengamos esa cultura. Incluso nos hemos perdido como país, me refiero, y como sector ornamental, oportunidades de inversión extranjera porque ha habido problemas. La rosa tiene un tema de propagación ilegal importante que daña al mercado, porque no hay un seguimiento, porque entonces no hay un control de plagas, porque entonces nosotros no podemos rastrear esa planta y también quizá por eso no podemos terminar de exportarla porque no tiene una trazabilidad. Entonces sí es bien importante que sepamos a quién compramos y es quién trabajó, que tengamos esta conciencia. Yo les cuento, esta historia la he contado muchas veces y la cuento porque me parece que es donde yo me di cuenta que nosotros lo vemos muy sencillo. Estábamos en una expo que se llama la OPF, que es una expo especializada en ornamentales, y me tocó ver a una señora que salió con un papelito y tenía pedacitos de plantas de esquejes, o piecitos, como les dicen, y lo traían en un papelito, creo, y lo puso, recuerdo perfecto que yo iba saliendo al estacionamiento y la señora puso sobre el cajero del estacionamiento este papelito como con unas 20 variedades diferentes de plantas y que nunca trató de esconderlo ni de ocultarlo ni nada porque es normal Ujú. pasarte ver en algún lugar y cortarlo y llevártelo. Es una cultura que tenemos arraigada, pero sí sería muy importante que nos demos cuenta que estamos dañando a alguien, que alguien estuvo trabajando en genética, que metió horas, años de inversión, días de inversión. No nada más, bueno, horas y días me refiero en el tema de la propagación y están las personas que dedicaron años y mucho dinero a poder hacer la genética de esta planta. Entonces, sí hay que ser un poco más cuidadosos, hay que pagar por las plantas, esas personas que hacen las plantas, que bien dice Yuli, que le dedican días, a horas, meses a estar cultivándolo y que nosotros tan fácil lleguemos, nada más cortemos y nos lo llevemos para reproducirlo y luego de ahí ya se propaga, ¿no? Nos ha pasado con las violetas, no hay nuevas variedades de violetas en México y muy probablemente no las habrá, hay unas variedades espectaculares en otros países y los productores, los hibridadores no quieren introducirlas. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento va a ser cultivada de manera ilegal, mismo caso los gladiolos. Te puedo dar ejemplos de muchas flores que nos estamos perdiendo como mercado, que estamos perdiendo la oportunidad de verlas y de tenerlas y de tener esta maravilla que es tener plantas dentro de tu casa, en tus jardines, etcétera, y que es por eso, ¿no? Por una falta de cultura, que ojalá y podamos empezar a hacer publicidades para trabajarla y que nos demos cuenta y abramos un poquito los ojos. Okey, perfecto. Pues bueno, denos datos de dónde ver el Facebook Live, para que lo tengamos. Y creo que tienen un flyer que me pasaron, lo voy a dejar aquí en los comentarios, pero denos la dirección y cómo las contactan ustedes, Marisa y Yulisa. Bueno, en nuestras redes sociales estamos como Ornamental Groves Group. El live será el 24 de julio Ujú. del presente año. Nos pueden contactar, ahí están nuestros teléfonos directamente, le dan en el icono de WhatsApp y los lleva directamente a nuestros números. E igual, pues si hay oportunidad de que se puedan poner aquí en el podcast, pues Sí, con claro. mucho. Ujú, sí, los pongo aquí. Estamos en Pues, Instagram, LinkedIn, oh, Twitter, como Sí, Ornamental Groves Group. qué Y ahí ornamental. les podemos dar más información sobre el live. Ujú. Pues me parece muy bien, la verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dejo los datos aquí en la descripción del episodio, y si no, denos un mensaje aquí a Agronauta, y pues después ponemos al tema de esto. Y pues les agradezco mucho, Marisa y Yulisa, que están aquí conmigo. Nos estamos viendo pronto. No se olviden, va a estar bueno, hay que aprender un poquito más de ornamentales. Bueno, yo sí, porque yo no sé nada, o sea, de lo básico, pero sé que hay muchísimas cosas que se tienen que aprender. Y después de haber visto los catálogos que traen ustedes de plantas, porque las plantas son por catálogo, se ven bien bonitas y muy sí, impresionantes. Y la verdad, y verlas en físico, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, y además el potencial que tiene como mercado, pues es muy grande. Yo creo que esa parte tenemos que explorarla, porque pues el dato me parece muy, muy bueno, 80% de la producción es para consumo nacional,
y todavía estamos como que en pañales en el mercado, pues está muy interesante. Pues no se diga más. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Yuri, por estar conmigo. Gracias a ti. Estamos viendo, no se olviden, estamos en Agronauta y yo aquí voy a poner más los datos completos del episodio con Yoli y Marisa, y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Denle 5 estrellas, compártanlo y denos un mensaje por si necesitan algo. Y pues nos estamos viendo a la que sigue. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.